El presidente Raúl Alfonsín, en su segundo día de actividad oficial en el Perú, recibió los saludos de la comunidad argentina radicada en este país de cerca de 20 millones de habitantes. Se calcula que unos 40.000 argentinos están radicados en el Perú, realizando tareas comerciales e industriales. Una buena parte de los argentinos radicados en Lima saludaron al presidente de la Nación en una fría y lluviosa mañana. Mucho gusto, encantado. Bienvenido, señor presidente. Soy primo del senador Verón Garay. Ah, sí, el pampeano también. Exacto, claro. Bueno, muchas gracias por tu saludo. ¿Cómo estás, señor? Mucho gusto. Oh. Diputado de La Rioja, donde pide flores, en el gobierno del doctor Illa. Pero qué bien, encantado de saludar. Falta, pero no hay vinito riojano por acá. Pero le vamos a traer una damajuana. El encuentro se realizó en la residencia del embajador, en la avenida Arequipa 121, en el distrito del Lince, a pocos kilómetros del centro de la ciudad de Lima. Quiero agradecerles en nombre de todos los argentinos lo que hacen acá, porque a través de la tarea que realizan en los más variados campos, están prestigiando a la Argentina. Los que trabajan en la embajada, que es una tarea dura, aunque la superficialidad de algunos les haga pensar que es una tarea fácil. Y los que trabajan en los distintos campos de la actividad en el Perú, sabiendo que trabajando honradamente, al mismo tiempo que vuelcan un esfuerzo que es conveniente para esta tierra, lo es también para toda América y sirve, como dije antes, para el prestigio de la Argentina. Allá estamos esperándolos, siempre esperándolos. Las cosas no andan muy bien todavía, pero con el esfuerzo de todos les prometo que llegará pronto un día en el que todos los argentinos que deseen regresar a nuestra tierra encontrarán allí para sus hijos el país que no encontraron para ellos y no tendrán que exiliarse. Vamos a hacerlo entre todos, con la voluntad de todos, con la decisión de todos y sencillamente con el mismo trabajo que significa transitar toda una vida como la que ustedes transitan, nada más y nada menos que sirviendo una concepción ética, un orden moral, para terminar con todo lo que significa el desorden y trabajar por la libertad, para la dignidad del hombre. Ustedes lo hacen acá y allá el pueblo argentino en su conjunto está aprendiendo la necesidad de realizar un esfuerzo para concretarlo. Muchísimas gracias por haber cargado las pilas del presidente. La mayoría de los argentinos radicados en el Perú realizan tareas industriales y comerciales y están radicados preferentemente en dos ciudades, en Lima y en Tacna. Los peruanos están atravesando por un proceso altamente ejemplificador para América Latina. El 28 de junio próximo, un presidente constitucional, Fernando Belaúnde Terry, entregará el mando al joven abogado Alan García, de tan solo 36 años, conocido como el presidente de la esperanza aquí en el Perú. Hacía 40 años que los peruanos no vivían semejante fiesta de la democracia. Belaúnde Terry recibió hace 5 años una pesada herencia del régimen militar que paradójicamente truncó su primera presidencia en 1968. Esta mañana, Alan García recibió al doctor Alfonsín en su residencia de la calle José Pardo, en el distrito de Miraflores, ante medio centenar de periodistas que aguardaban con expectativa los resultados de esa reunión. Tanto Alfonsín como Alan García dialogaron durante cerca de 1 hora sin que se permitiese la presencia del periodismo. Preocupados por las empinadas tasas de inflación y el desempleo, un nivel de vida declinante en una nación de por sí pobre y un encarnizado terrorismo mesiánico de guerrilleros maoístas, millones de peruanos fincan sus expectaciones optimistas de solución en el joven y carismático presidente electo.
Pese a que García y Alfonsín no formularon declaraciones, trascendió en fuentes oficiales que pasaron revista a problemas en común, tales como la deuda externa y las luchas similares entabladas por Perú y Argentina por la democracia contra el oscurantismo hegemónico militar de épocas superadas. Alan, como lo llaman a secas sus amigos y compañeros del partido, contrajo matrimonio en 1975 con la economista argentina María del Pilar Nores Borderó. Luego de terminar sus estudios de psicología en la Sorbona de Francia, Alan comenzó su meteórica carrera política que lo llevó en 1977 a ser secretario general del APRA, un partido político fundado hace 53 años por Víctor Haya de la Torre. Alan García le agradeció al presidente Alfonsín el hecho de que el mandatario argentino le prometiese estar el 28 de junio cuando asuma la presidencia del Perú. Alan García y Raúl Alfonsín coincidieron que la extensión progresiva de la democracia en el continente reafirma la certidumbre de que solo con la libertad se podrán alcanzar los objetivos de las grandes mayorías y el convencimiento de que es necesario desterrar la violencia y la destrucción como métodos de acción política. Una de las actividades más importantes cumplidas por el doctor Alfonsín en su primer día de visita a esta ciudad fue su presencia en el Congreso Nacional, donde los diputados y senadores realizaron una sesión especial en su honor. El presidente del Senado, Manuel Ulloa, condecoró al doctor Alfonsín con la Medalla de Honor del Congreso Nacional del Perú en el grado de Gran Cruz, que es la máxima distinción parlamentaria que se otorga en este país de cerca de 20 millones de habitantes. Y suspendiendo el receso legislativo, los diputados y senadores se reunieron en sesión especial para escuchar al doctor Alfonsín, quien, entre otras cosas, exaltó la vigencia de la democracia en el Perú, la cual se plasmará el 28 de junio, cuando Belaúnde Terry entregue el poder a Alan García, quien también estaba presente en la reunión. Expresa por antonomasia la soberanía popular y el pluralismo político. El Congreso es la casa por excelencia del pueblo. El Congreso es el foro decisivo de la política. El Congreso es el alma de la democracia. No me resulta en verdad fácil traducir en palabras la emoción que hoy vivo a ser recibido por los senadores y diputados del Perú. No me resulta fácil por varios motivos. En primer lugar, porque los representantes del pueblo peruano, suspendiendo el receso parlamentario, se han reunido especialmente para escucharme. En segundo lugar, porque este Congreso se solidarizó y se solidariza de modo fraterno y apasionado con nuestra justa e insoslayable reivindicación de las Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur. En tercer lugar, en fin, porque esta asamblea es heredera y sucesora de aquella que dejaba establecida San Martín el 20 de septiembre de 1822, diciendo a sus diputados: el placer de un triunfo para un guerrero que pelea por la felicidad de los pueblos solo lo produce la persuasión de ser un medio para que ellos gocen de sus derechos. Mi gloria es colmada cuando veo instalado el Congreso. Señores legisladores, razón tenía San Martín al encontrar triunfo y gloria en el ejercicio de los derechos del pueblo, entre los cuales mencionaba el de elegir a sus representantes. Los peruanos acaban de protagonizar, para fortuna de la República y regocijo del mundo civilizado, uno de esos actos fundamentales de la democracia. Gracias a ello, dentro de una semana tocará a ustedes, los senadores y diputados de esta querida
y hoy expande sus beneficios de razón, concordia y sensatez. Pero va siendo ya hora de que en nuestra América Latina podamos celebrar no el retorno de la democracia a tal o a cual país, luego de otra noche de despotismo y expoliación, sino la persistencia de la democracia. Es la persistencia del pueblo en el afianzamiento de su dignidad y en la formulación de su destino. Para decir a todos los pueblos del mundo, no su confrontación, pero sí su serena y firme decisión, para llegar a todos los foros internacionales, no con la mano extendida para pedir ayuda, sino para decir que no estamos en condiciones de seguir ayudando, para realizar en definitiva esta revolución de la ética en el mundo, que haga que comprendan los que más tienen sobre todo la necesidad imperiosa de luchar para terminar con la necesidad más grave, más imperiosa, con la marginalidad más absoluta, para terminar con el hambre, para buscar justicia universal, que es la garantía de la paz universal. Y tenemos que decirlo desde América. La democracia visita a otra democracia. Alfonsín y su comitiva fueron recibidos en la base aérea del Callao por el actual presidente Fernando Belaúnde Terry, quien el 28 de julio cederá el mando al joven abogado Alan García, ganador de las elecciones de abril pasado con el 45% de los votos. Belaúnde Terry es el primer presidente que en 4 décadas logra concluir su mandato constitucional y que ciñe la banda a otro gobernante elegido mediante el sufragio popular, lo que demuestra que en América Latina algo está cambiando, al menos en cuestiones básicas como el respeto a las instituciones. Ilustres huellas sanmartinianas os indican el camino a la Casa de Gobierno, hogar de todos los peruanos, donde os acogeremos con admiración y gratitud. Bienvenido, señor presidente de la Nación Argentina. Vengo sencillamente a expresar a nombre del pueblo y del gobierno de la Nación Argentina el reconocimiento al pueblo, al gobierno y muy especialmente a usted, señor presidente, por expresiones de solidaridad que no olvidará nuestra patria y que a mi entender constituyen un ejemplo que señala el camino que deberemos transitar en América Latina en los más diversos campos. Llego a esta patria vuestra en circunstancias en que está por producirse uno de esos acontecimientos magníficos de la democracia, que es el traspaso del poder de un presidente constitucional a otro presidente elegido por el pueblo. Llego a esta tierra hermana, fraterna, y también llego al Perú mítico y fabuloso, que ha permitido identificar a esta tierra no solo en lo económico, sino y de manera muy especial en lo cultural, puesto que aquí se dio en realidad el más importante encuentro entre dos culturas que amalgamadas luego sirvieron y sirven
que fructifican en la lucha por la libertad, por la dignidad, por la justicia. Millares de ciudadanos se volcaron a las calles de la pintoresca Lima para darle la bienvenida al doctor Alfonsín en una demostración de cariño y fervor que, según los memoriosos, rara vez se vio aquí para con un mandatario extranjero. El auto que trasladó al presidente Alfonsín debió detener varias veces su marcha para responder a los saludos de una multitud que le tributó un inusual recibimiento. En su primera actividad oficial, el doctor Alfonsín se dirigió a la Plaza San Martín para colocar una ofrenda floral ante el monumento al libertador Don José de San Martín, y allí también volvió a recibir el calor popular. La visita de Alfonsín se inscribe en los lazos del pueblo argentino con el pueblo peruano, que tienen sus raíces en lo más profundo de la historia. Después de la primera actividad oficial del presidente, hubo una conferencia de prensa y sus párrafos más importantes fueron los que siguen. Internacional es el problema, a efectos de lograr una solución pacífica a este problema y terminar con este resabio del colonialismo, que es una afrenta para América Latina en su conjunto. Lo hemos hecho en las Naciones Unidas, lo hemos hecho recientemente también en la Organización de Estados Americanos, y allí hemos podido comprobar también de qué forma se ha jugado la solidaridad peruana. Estamos persuadidos, como usted sostiene, que es absolutamente necesario sentarnos en una mesa a discutir todo, y desde luego también la soberanía. La intransigencia del gobierno del Reino Unido radica precisamente en su negativa a discutir el tema de la soberanía. Nosotros estamos dispuestos a seguir insistiendo en este camino. Pensamos que la solución debe darse en el campo de la negociación, en el marco de una actividad que debe poner de manifiesto lo que significa para los dos países la preservación de la paz. Los argentinos estamos dispuestos a considerar los intereses de los habitantes de las Islas Malvinas y dar las satisfacciones que correspondan, pero no cejaremos jamás y nos sentaremos a una mesa, sino a discutir el tema de la soberanía. Señor presidente, la siguiente pregunta, el señor Denis Vargas, de Radio Programas del Perú. Excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, doctor Raúl Alfonsín. Uno de los principales problemas y más comunes en Latinoamérica es la deuda externa. En este contexto hay preocupación constante de los gobernantes. En el Perú, el reciente presidente electo, doctor Alan García Pérez, ha propuesto antes, durante y después del proceso electoral la idea de ir a negociar directamente con los bancos acreedores, es decir, con la banca internacional, sin pasar por ese despacho frío del Fondo Monetario Internacional, el problema de la deuda externa. Y además ha dejado traslucir que sería conveniente formar un comité de países deudores para hacer gestiones conjuntas o colectivas. En este sentido, ¿cuál es la posición del gobierno argentino, del jefe de la presidencia argentina, como es el doctor Raúl Alfonsín? Nosotros hemos luchado desde que nos hicimos cargos del poder porque se considerara los aspectos políticos de la deuda externa por parte de los países desarrollados. Es decir, nosotros no creemos que sea simplemente un problema económico o financiero. Está en juego a través del problema de la deuda externa desde nuestro punto de vista, y en lo que hace a lo interno de nuestros países están en juego la necesidad de superar el estancamiento, de lograr el desarrollo, de afianzar nuestras economías, de procurar dar respuestas claras a elementales reclamos de la justicia social. Es evidente que en la actual circunstancia esto no puede resolverse sino en el marco de un proceso de integración de América Latina y procurando armonizar las políticas financieras en nuestros países. Es por eso que impulsamos el Consenso de Cartagena. La primera reunión se realizó en esa ciudad, luego otra en Mar del Plata, en mi país, y en el mes de enero tuvo lugar la reunión de Santo Domingo,
Actualmente se está preparando la reunión de Montevideo, siendo el secretario actual el ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, que es el doctor Enrique Iglesias, que fue director general de la CEPAL, que nos ha ayudado, por otra parte, a trabajar por un nuevo orden económico internacional. Yo creo que el problema de la deuda no es solo el problema de la deuda, es el problema de la discriminación en el comercio exterior, es el problema del deterioro de los términos del intercambio, es el problema de la injusticia del orden económico internacional. Y es absolutamente necesario que comprendamos que tenemos que trabajar juntos y unidos los países de América Latina si realmente queremos ser eficaces en la acción que tenemos que llevar adelante para superar obstáculos que nos plantean, como dije al principio, problemas que trascienden el campo económico y que llegan al campo político, y porque llegan al campo político, llegan también al campo de la seguridad. Yo pienso que es absolutamente necesario comprender que en América Latina tenemos que afianzar las democracias, y para afianzar las democracias tenemos que dar respuestas a los sectores populares en el campo de la justicia y en el campo del desarrollo económico, salir del estancamiento que nos permitirá terminar con la marginalidad de nuestros pueblos. En esto se está, y yo creo que, como señala el señor presidente electo, hay diversas formas, diversas tácticas que pueden ponerse en marcha, que será necesario discutir entre todos nosotros con el propósito, como dije, de ser eficaces y eficientes en esta lucha que tenemos que realizar. Y en este sentido tenemos que saber trabajar en el marco de la integración. Saber trabajar en el marco de la integración, a mi criterio, significa abandonar la integración retórica para darnos la posibilidad de internalizar nuestro comercio exterior, de otorgarnos facilidades para ese comercio y de luchar en todos los foros juntos, de acuerdo, procurando ser comprendidos por quienes deben en el norte entender que nuestra posición no es la de quienes afirman con agresividad sus derechos, sino simplemente con la firmeza necesaria de quienes comprenden que a través de esta firmeza es como se puede defender mejor los intereses y los derechos de nuestros pueblos. No se trata de enfrentamientos ni de confrontaciones, sino de buscar la verdad, de encontrar la manera de superar nuestros obstáculos. No nos oponemos a que en el norte los pueblos se desarrollen y que tengan muy buenos niveles de vida, simplemente nos oponemos a que esos niveles de vida sean logrados a costa de los niveles de vida de nuestros propios pueblos. Deseamos un desarrollo entonces con justicia y pensamos que la justicia universal es la condición indispensable para la paz universal. La siguiente pregunta, el director de la revista Caretas, Enrique Siliere Gibson. Señor presidente, en función de la experiencia argentina, de su propia trayectoria y de este extraordinario proceso que se ventila en estos días en los tribunales de su país, ¿qué recomendación, qué consejo fraternal daría usted a otros países latinoamericanos, en particular a otras democracias latinoamericanas que confrontan el drama de la violencia sediciosa? ¿Es posible reprimir efectivamente a la sedición sin recurrir a métodos reñidos con los derechos humanos? Yo lo creo absolutamente, señor. Lo más grave que tiene el terrorismo sedicioso es que a veces genera la intención o la duda acerca de la forma en que hay que reprimirlo. Y pienso que lo que busca es precisamente abatir de una o de otra forma las instituciones de la República, las instituciones de la democracia. Creo que la principal derrota de una democracia es cuando se da o acepta la metodología de quienes tiene que combatir. La siguiente pregunta, el señor Pablo Truel, del diario Hoy. Señor presidente, insistiendo sobre lo mismo, su gobierno ha dado muestras claras de su permanente convicción de defensa de los derechos humanos.
En este sentido, ha denunciado ante los tribunales de justicia a presuntos responsables de la violación de derechos humanos durante la dictadura militar. Este hecho ha requerido de mucha firmeza, mucha convicción cívica, porque inclusive se han visto involucrados personajes que ocuparon la jefatura de Estado. Frente a esta actitud de su gobierno, ¿cuál ha sido la respuesta, el comportamiento de las instituciones castrenses? ¿Y cuál ha sido también la respuesta del pueblo argentino? Bueno, las instituciones armadas argentinas tienen un gran comandante en jefe y en consecuencia, primero que nada por eso, ha sido muy buena la respuesta. El comandante jefe es el presidente de la Nación. Pero ha habido, en general, en todas las Fuerzas Armadas, y existe en las Fuerzas Armadas argentinas, un comportamiento absolutamente compatible con el ejercicio de la democracia. Yo creo que aquí no podemos dividir a la sociedad argentina entre réprobos y elegidos, entre víctimas y victimarios. Lo he dicho en mi país y lo reitero ahora. Aquí, en cierta forma, todos hemos sido culpables. Y lo cierto es que en este caso no se está haciendo un juicio a las Fuerzas Armadas. Se está haciendo un juicio a algunos conductores de las Fuerzas Armadas que la llevaron por este camino equivocado en la necesidad de luchar contra una subversión terrorista que también, desde luego, negaba valores y derechos humanos fundamentales utilizando una metodología repugnante que era también producto de una concepción elitista para la conquista del poder. El periodista Fernando Flores Arauz, de la revista Gen. Oiga, por favor. Gracias. Señor presidente de la hermana República Argentina, sé que este es un tema delicado que involucra aspectos de defensa nacional, de seguridad y relaciones diplomáticas con otros países, pero considero que es necesario que se precise. Quería preguntarle, señor presidente, si nos puede proporcionar algunos detalles sobre el apoyo concreto que dio el Perú a la Argentina en el conflicto de las Malvinas. Apoyo que pensamos nosotros no solamente estuvo relacionado con la oferta de paz que fue torpedeada por Inglaterra, la oferta de paz que planteó el presidente Belaúnde. Señor presidente, le pediría si nos puede dar algunos detalles más concretos sobre este apoyo peruano. Yo preferiría que esa pregunta la formulara usted a las autoridades del Perú, señor periodista. Tracy Wilkinson, de United Press International. Gracias. Buenas tardes, señor presidente. Por favor, volviendo al tema del Fondo Monetario y la deuda, ¿se podría confirmarnos que hoy día efectivamente la Argentina logró un acuerdo con el fondo? Y porque hay versiones un poco contradictorias que están saliendo de Washington. Y si es así, ¿cuáles son las posibilidades realísticas que la Argentina podrá cumplir con ese acuerdo? Nosotros hemos logrado anoche, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo hablé personalmente con el señor director gerente, el señor de la Rosière. Al mismo tiempo estamos discutiendo ahora el otorgamiento de un crédito puente con diversos países, entre ellos Estados Unidos, países europeos, países de América Latina y el Japón, que están evidenciando una gran confianza en las posibilidades de la economía argentina, y también se ha arribado a una solución con los bancos. Lo que nosotros hemos hecho es discutir con el fondo y los resultados.